dice, encuentre todos los enteros no negativos m, tales que esta potencia de 2 más 1 es divisible por, a lo sumo, dos primos distintos. ¿Ok? Entonces, por simplicidad, llamemos este término a sub m. ¿Ok? Y entonces igual, si uno no sabe qué hacer, bueno, pues tratemos de calcular algunos valores para ver qué está ocurriendo. ¿Ok? Esto es como una de las primeras ideas que uno debería de realizar. Entonces calculemos varios términos de esta sucesión. Ven que m es no negativo. Voy a empezar con m igual a 0. Cuando cambio la m por 0 está 2 a la 2 más 1, que es 5. Cuando cambio la m por 1, bueno, ya el cálculo lo había hecho, no voy a hacerlos en vivo, da 65. Que si lo factorizamos, esto es 5 por 13. Cuando calculan a 2, esto me quedaría 2 a la 10 más 1, que es 1025. Que si se factoriza es 25 por 41. Y podemos seguir calculando, ya como crece exponencialmente, ¿verdad? Se vuelve un poquito inmanejable para números más grandes. Y cuando calculamos el A3, sería 2 a la 14 más 1, que eso da 16.385, y ya aquí uno se cansa, porque a la hora de factorizar esto da 5 por 29 por 113. Ya el A4 no quise ni calcularlo, porque ya sería más complicado. Pero bueno, entonces, vean que lo que nos están pidiendo es, bueno, ¿cuáles eran los valores de m para los cuales yo tengo a lo sumo dos primos distintos? Entonces vemos que este primero, a sub 0 sí sirve, porque solamente tengo el 5, ¿verdad? Como es un a lo sumo, aquí en este caso solo tengo un primo que es 5. El a sub 1 también me sirve, porque tengo dos primos que serían el 5 y el 13. Y el a 2 también, que me sirven el 5 y el 41. Pero ya la 3 no me funciona. La 3 sería, tengo tres primos diferentes, 5, 29 y 113. Entonces, tal vez, si bien es cierto, esto no me dice nada de qué va a pasar después, ¿verdad? Por lo menos sí me da una noción, y es que en todos los números apareció el 5. El 5 parece que divide siempre. Entonces, tal vez preguntémonos eso primero. ¿Será cierto que 5 divide sí, 5 divide a los términos que estamos considerando? ¿Ok? Entonces, y pues básicamente hagámoslo, ¿verdad? Hagámoslo con módulos. Entonces, como yo quiero ver que algo divide a 5, voy a pensar en hacer las cosas módulo 5. Y por temas de simplicidad, vean que esta sucesión a sub m yo la puedo expresar de varias maneras. Yo puedo sacar un 2 a factor común en el exponente. Y entonces esto lo puedo ver como 4 a la 2m más 1. Si no se hace, pues también va a dar, pero creo que, viendo la base como 4, creo que sale más directo. ¿Por qué razón? Porque entonces, cuando yo pienso, parecido al ejercicio que hicimos de las potencias de 7, voy a empezar a ver qué ocurre cuando yo tengo potencias de 4 en módulo 5. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando yo agarro el 4 y lo divido por 5? El residuo que me deja va a ser 4. ¿Sí? Si yo agarro 4 al cuadrado es 16. 16, cuando lo divido por 5, me da 1 de residuo. ¿Sí? Y entonces, y aquí llegamos al orden de los elementos. Vean que 4 a la 2 me dio 1. Entonces, cuando yo sigo multiplicando potencias, digamos, cuando yo multiplico por 4 a cada lado, este me va a dar 4. Cuando vuelvo a multiplicar por 4, este me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, los pongo no son necesarias, pero... Entonces, ¿qué es lo que me interesa de acá? Bueno, a partir de estos ciclos, yo sé que si elevo 4 a un número impar, como 4 y 4 a la 3, siempre el residuo va a ser 4. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es, siempre que yo eleve 4 a un número impar, el residuo va a ser 4 módulo 5. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo 1 a cada lado, yo sumo 1 a cada lado,
Cuando sumo 4 y 1 me da 5, pero 5 es divisible por 5, o sea, me deja el residuo 0. Y entonces, esto es lo que significa, es que 5 siempre divide a 4 a la 2n más 1 más 1. ¿Ok? Entonces, eso es una primera observación. ¿Qué pasó? Esa es una primera observación relevante. Todos los términos, cuando yo los factorice, siempre van a tener un factor primo que va a ser 5. Entonces, como tenemos a lo sumo 2, lo más que podemos permitir es que haya otro divisor extra. ¿Ok? Pero bueno, esa es una primera observación. Preguntas. Ok. Lo otro, pongámoslo por acá, es que bueno, claramente no podemos hacer, ¿verdad? No tiene sentido seguir haciendo más casos. De alguna forma, lo que yo ocupo es factorizar este término que tenemos acá. Entonces, pregunta de décimo año de colegio, digamos. ¿Será posible factorizar esta expresión que yo tengo acá? ¿Alguna idea? Porque si la puedo factorizar, ya por lo menos puedo empezar a ver cuántos factores, no sé si primos, pero al menos cuántos factores puedo tener por ahí. Entonces, alguna noción de cómo podemos factorizar una suma de cuadrados. Ven que este término yo lo puedo ver como 2 a la 2 menos 1 al cuadrado más 1. ¿Y eso les da alguna pista? Entonces, pensamos en completar cuadrados, que básicamente es la respuesta. Porque entonces, si yo quiero que esto sea una fórmula cuadrada, una fórmula notable, perdón, entonces lo que tengo que sumar es 2 veces el primero por el segundo, y luego lo resto. Y entonces los 3 primeros términos que tengo acá, eh, ¿sí está bien? Esos 3 primeros términos se convierten en el primero más el segundo al cuadrado, y luego el resto, el otro término, que simplificándolo es 2 a la 2m más 2. ¿Ok? Que de nuevo, como esta potencia es par, voy a escribirlo así. Tengo todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. Y entonces podemos factorizarla de manera bonita. Eh, Primero con esta resta y luego con suma. Y lo pongo así ordenado para que se vea más bonito. ¿Ok? Preguntas extra. Entonces, de nuevo, ¿qué hemos hecho? Bueno, yo sé que la expresión que me están dando, esta sucesión, la sub m, siempre es divisible por 5. Y bueno, tenemos algo bonito. Esa sucesión yo la puedo factorizar al menos como dos productos. De nuevo, no sé si son primos o no, pero estoy viéndolo como el producto de dos cosas. Entonces, en teoría, de verdad, yo esperaría que eh, esos dos sean primos para tener solamente dos primos, ¿verdad? Si alguno se pudiera factorizar más, entonces ya tendríamos más de dos primos. Entonces, aquí también otra observación importante. Eh, Estos dos paréntesis que puse son irreducibles. ¿A qué me refiero con eso? Y vamos por acá, otra observación. El máximo común divisor de esos dos paréntesis, y bueno, lo voy a hacer para este caso particular, pero en general funciona para cuando tenemos estas partes de, la suma, de las factorizaciones de sumas y restas de cubos. Si yo calculo este máximo común divisor, este máximo común divisor me da 1. ¿Okay? Veamos por qué. Si yo agarro un divisor, si D divide el primer término, hay maneras más directas, pero para usar lo elemental que hemos visto. Si D divide al primer número,
y d divide al segundo número, y aquí me comí un 2, perdón, y d divide al segundo número, entonces necesariamente d divide a la resta de esos números. Entonces, cuando yo resto estas expresiones, estos dos términos se van, esos dos términos se van, y entonces me quedaría que d divide a dos veces 2 a la m más 1. ¿Ok? Entonces, si 2 divide una potencia de 2, eso lo que quiere decir es que d es de la forma 2 a la algo. Que no he usado acá en ningún lado. Pero si d divide una potencia de 2 es porque d tiene que ser de la forma 2 a la algo. Pero ¿qué pasa? Los dos números que tenemos acá, 2 a la m más 1 menos 2 a la m más 1, este número es un número impar. ¿Ok? Bueno, hablemos del otro, del positivo, ese también claramente. Ok, este número es impar. Es un número positivo, es un número impar. Y entonces, pongámoslo aquí antes, lo que estamos diciendo es que d, que era 2 a la k, divide a esa expresión. Y la única manera de que una potencia de 2 divida un número impar es que entonces esa potencia de 2 sea 2 a la 0. O sea, el máximo común, el único divisor en común que tienen esos dos números va a ser 1. ¿Ok? Preguntas. Ok. Entonces, volviendo, uniendo un poco lo que hemos dicho, entonces, voy a volver a copiar por aquí abajo. Entonces, lo que hicimos fue factorizamos a m de esta forma y sabemos que 5 lo divide. ¿Ok? Lo que acabamos de decir es que estos dos paréntesis no tienen factores en común. Entonces ocurre solamente una de dos opciones. Entonces tenemos dos casos. O 5 divide al primer paréntesis, o 5 divide al segundo paréntesis. Eh, bueno, tal vez, pero, o sea, bueno, eso sí es cierto, pero en general, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, vamos a ver, factorizamos a m. Sabemos que 5 divide a m. Entonces, si 5, vamos a ver, voy a poder reescribirlo de manera más inteligente. Lo que sí podemos saber, lo que escribí antes tenía sentido, pero no es a donde quiero llegar. Lo que pasa es si 5 divide al primer paréntesis, entonces necesariamente 5 no puede dividir al segundo, ¿ok? Porque no tienen primos en común. Y viceversa, si 5 divide al segundo, entonces 5 no puede dividir al primero. Entonces, y por temas de simplicidad, voy a hacer los dos casos en uno. Pero entonces, esto lo que significa es que alguno de los dos factores que tenemos es potencia de 5 y solo uno. Bueno, es divisible. eh, Alguno de esos factores es divisible. Ok, perdón. Alguno de esos dos factores es potencia de 5. ¿Ok? Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque queremos que hayan solamente, a lo sumo, dos factores primos distintos, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo escribí por acá, pero supongamos que solo tenemos dos factores primos distintos, entonces uno tiene que ser potencia de 5. ¿Ok? Entonces, y de nuevo, usando un poco de lenguaje, entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que este término es potencia de 5, o sea, esto es 5 a la algo, llamémoslo t, o el otro término con más es potencia de 5, solo uno de los dos, pero aquí para usar un poquito y hacer los dos casos a la vez, voy a poner más menos, donde el más menos significa solo uno de los dos signos.
Si no, el otro caso es totalmente nada. Entonces yo sé que esta expresión, ya sea o el más o ya sea el menos, tiene que ser una potencia de 5. Entonces, esto pues se ve bastante bonito porque en las potencias del 2 puedo sacar a factor común un 2 a la m más 1 para que me quede aquí 2 a la m o más o menos 1. Y el 1 lo paso a restar y entonces me queda 5 a la t menos 1. Y de nuevo, cuando uno ve esto, uno piensa en factorizar. Esto es la forma de siempre, 5 a la t menos 1. Lo podemos factorizar como 5 menos 1 por 5 a la t menos 1 más 5 a la t menos 2 más 5 más 1. ¿Ok? Y entonces, como este es un 4, y aquí a la izquierda tengo potencias de 2, y pasémoslo, dividimos por 4 cada lado, entonces me va a quedar que 2 a la m menos 1, y me va a quedar que 2, ok, un segundo, me va a quedar que 2 a la m menos 1 por esta expresión es igual a esta suma. Bien. ¿Y alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, bueno, ¿qué estamos llegando acá? Bueno, una suma de potencias de 5 es múltiplo de 2 por 2 a la m más menos 1. Pues aquí, eh, primer detalle, claramente el lado de la izquierda es un número par. ¿Ok? Entonces el número de la derecha, ¿verdad? También debería ser par. Y la única manera de que esto sea par, como todos los sumandos son impares, porque estoy sumando 1, 5, 25, todas las potencias de 5 son impares, la única manera de que esta suma me dé par, como tengo t sumandos, ¿verdad? Es que precisamente, necesariamente, t es par. ¿Ok? Y entonces, si escribimos, bueno, si no escribimos, entonces la factorización que tenemos acá, pongámosla, mm, un segundo. mm, Aquí tal vez algo que no me, que debía haber dicho y que no me preguntaron, pregunten, ¿verdad? Y vean que ya sabemos que cuando m es menor o igual que 2, sí tenemos solución, ¿verdad? Entonces, en todo este análisis podemos asumir que m es más grande que 3, porque claramente, ¿verdad? Si m fuera 1, esta potencia desaparece, ¿verdad? Entonces ya no tendríamos la paridad. Entonces, en todo esto estamos asumiendo que m es mayor o igual que 3. Eso no lo creeré al inicio. Bueno, ya sabemos que t es par. Y entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, llamémosla asterisco, lo que me dice es, bueno, 2 a la m más 1, ya sea más o menos esta potencia, yo la puedo ver como 5 a la t menos 1, pero como t es par, esto efectivamente va a ser una diferencia de cuadrados, porque t es par. Entonces, al ser t par, yo la puedo escribir, y de hecho aquí voy a factorizar, bueno, esto yo la puedo escribir como 5 a la t medios menos 1 por 5 a la t medios más 1. Y aquí la verdad ya lo había factorizado, entonces voy a borrar este lado izquierdo y ponerlo factorizado, que sería 2 a la m más 1 por 2 a la m más menos 1. Ok, entonces tenemos esta factorización. Ahora, ¿qué pasa aquí con las potencias de 5? Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a pensar ahora en módulo 4. ¿Ok?
¿Por qué razón? Porque, bueno, si yo pienso, vamos a ver, pongámoslo por aquí. ¿Qué pasa cuando yo agarro todas las potencias y me fijo en los residuos módulo 4? Entonces, cuando agarro 5, bueno, el residuo es 1. Cuando agarro 25, el residuo es 1. Efectivamente, ¿verdad? De hecho, cuando ya uno llega a 1, sabe el orden del elemento. Pero en general, 5 elevado a cualquier potencia me va a dar el residuo 1 módulo 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agarro el factor 5 a la t medios y le sumo 1, esto va a ser congruente con 2 módulo 4. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto? Bueno, en esta factorización que puse por acá, esta suma de potencia de 5 más 1 no es múltiplo de 4. Pero ¿qué pasa? Ahora, como estamos diciendo que m, bueno, aquí realmente no importa, porque no cancelamos nada. ¿Qué pasa? Esta expresión de aquí, como m es natural, esta es divisible por 4. Y por esa razón es que pensamos en módulo 4. Entonces, la única manera de que esta igualdad ocurra es que entonces este paréntesis de acá sí sea múltiplo de 4. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que a mí me dice es que el factor 5 a la t menos 1 tiene que ser de la forma 2 a la m por k. Ya usé k antes, no me acuerdo. No usé k antes, pero esta es otra k. Y donde k es impar. Y vamos a ver, veamos esto con calma. Repito lo que dije acá. Aquí tengo una igualdad entre dos números. Tengo este término a la izquierda, tengo este término a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que el término de la izquierda es divisible por 4 porque tengo este factor aquí, que de hecho tal vez por temas de simplicidad voy a separarlo para que quede más clara la exposición. Tenía 2 a la m menos 1, lo voy a ver como 2 por 2 a la m. Ok, ¿y por qué lo separo por 2? Porque si bien es cierto, este último factor dijimos que no es múltiplo de 4, este último factor sí es par, porque es una potencia de 5 que es impar, le sumo 1, me daría par. Entonces yo sé que este último término es divisible por 2, que va a coincidir con este 2 que yo tengo acá. Como quien dice, estoy tratando de acomodar un poco las factorizaciones de ambos, de todos los factores. Entonces, ¿qué pasa? Este término, potencia de 2 que sobra, que como m es mayor o igual, como m es más grande que 2, esto es al menos una potencia de 4, este le corresponde a este otro señor, ¿ok? A este segundo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Este segundo factor, 5 a la t menos 1, tiene que ser el factor 2 a la m por alguna otra expresión que va a ser impar. No puede ser par porque este 2 que estamos separando le corresponde a la paridad de este último. ¿Ok? ¿Tiene sentido alguna pregunta? Ok. Entonces, si esto ocurre, lo que pasa es que 5 a la t medios sería 2 a la m por k más 1. Y cuando sumo 1 a cada lado, entonces aquí me va a quedar 2 a la m por k más 2. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa cuando me voy de nuevo a lo que tenemos aquí en asterisco? Pues sigue siendo la misma igualdad. Entonces, esta igualdad lo que me dice a mí es 2 a la m más 1 por 2 a la m o más o menos 1. Y va a ser igual al primer factor, que sería la resta. Bueno, lo pongo aquí en color. Entonces, este primer factor es lo que estamos llamando acá 2 a la m por k. Y luego tenemos el segundo factor, que sería la suma, que es lo que calculé aquí. Ese segundo factor corresponde a 2 a la m por k más 2. ¿Ok? Y si paso a dividir la potencia de 2, porque tengo todas las potencias correspondientes, este señor va a ser igual a k por 2 a la m menos 1, k más 1. De nuevo, ¿qué es ahí?
cancelo este 2 a la m y el otro 2 lo cancelo con un 2 aquí y un 2 acá, sacándolo a factor común, claramente. Y entonces, todo este cuento para llegar a que entonces 2 a la m menos 1 por k más 1 divide a 2 a la m más menos 1. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Eh, recuerden que k era un número impar. ¿Ok? Eh, que pongamos aquí. K era un número impar. Si yo escribo k como 2t más 1, ¿ok? Pues a lo que estamos llegando es que, bueno, ya multiplicando, bueno, si yo cambio k por 2t más 1, esto me daría 2 a la m por t más 2 a la m menos 1 más 1. Estamos llegando a que esto divide a 2 a la m más o menos 1. Pero ¿qué pasa? Todos estos números que tengo acá son positivos, ¿verdad? Son potencias de 2 que estoy sumando, también es positivo. Entonces, si el primer número divide el segundo, necesariamente ¿verdad? Todos los divisores son más pequeños, son menores que el número que yo estoy considerando. ¿Ok? Y entonces, eh, si t fuera, por acá, si t fuera mayor o igual que 1, entonces tendríamos esta desigualdad. eh, y entonces pasando a restar, bueno, agrupando aquí el 2 a la m, me quedaría que esta expresión es más pequeña que 1 o más o menos 1. Recuerden que aquí estamos hablando de los dos casos, pero entonces si estuviéramos en el caso 1, esto lo que representa es un 2 o lo que representa es un 0. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, si t fuera mayor o igual que 1, ese término es positivo, ese término es positivo todo, esto es positivo, y estaremos llegando a que algo positivo es más pequeño. eh, bueno, no solo positivo, al ser m, recuerden que estamos asumiendo que m es más grande que 2. Entonces, esta potencia es más grande que 2, ¿verdad? Ya por sí sola. Entonces, la única opción que tenemos es que necesariamente este t tilde sea 0, o sea, que la k valga 1. ¿Ok? O sea, creo que estoy haciendo más de la cuenta, pero... Un segundo. Bueno, hasta aquí me van siguiendo. ¿Alguna pregunta? Creo que esto se puede simplificar ahora que lo pienso, pero bueno, tal vez voy a terminar lo que te había preparado y ahorita me devuelvo a ver si lo simplifico. Y entonces, volviendo otra vez a la expresión que teníamos acá, ¿verdad? Sabiendo que ahora k vale 1, lo que tendríamos es que esto por esto es igual a 2 a la m por 2 a la m más 2. ¿Ok? Pero, eh, simplificando, que antes de decir el pero, esto es igual, ya lo había hecho antes, creo que debe haber escrito un poquito más simple la prueba, pero no importa. Entonces, simplificando lo mismo que habíamos puesto antes, tal vez más fácil aquí. Pasamos este doble asterisco aquí abajo. Entonces, lo que me dice doble asterisco es que 2 a la m más o menos 1 es igual a 2 a la m menos 1 más 1, básicamente. Pero ¿qué pasa? Esta potencia, 2 a la m menos 1 más 1, es fácil ver que es menor que 2 a la m menos 1. Y bueno, esto es menor o igual que 2 a la m más o menos 1, dependiendo del caso, ¿verdad? Para m más grande que 2. Por lo tanto, que estamos llegando a que el lado de la izquierda es más pequeño que el mismo lado de la izquierda, y entonces no tenemos soluciones, ¿verdad? Cuando m es más grande que 2. Entonces, las únicas soluciones posibles son las que calculamos al inicio, cuando m valía 0, 1 o 2.
preguntas. Tal vez esto no salió tan ordenado como quise, pero no sé si tienen alguna pregunta al respecto.